Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Bien, pues bienvenido, Vladimir. ¿Qué tal, maestro? Adelante, ¿qué nos traes ahora? Pues muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Pues el día de hoy vamos a cerrar con una secuencia de 6 intervenciones que hemos tenido a lo largo de pues igual número de semanas, donde la idea ha sido enfatizar un poquito la importancia que tiene la participación ciudadana en los sistemas democráticos. Y lo vamos a hacer tratando de sacar algunas conclusiones de tipo general, pero en el entendido de que pues no todas las personas nos han podido escuchar a lo largo de estas 6 semanas, vamos a hacer un pequeño resumen así de manera muy breve de qué es lo esencial ahí. Así es, muy condensado, lo esencial de lo que hemos venido platicando. Y en el inicio pues platicábamos sobre el origen de la democracia, cómo surgía esta idea, cómo se ha venido mutando para convertirse en este conjunto de reglas e instituciones que actualmente conocemos. Platicábamos también de la crisis por la que atraviesan los sistemas democráticos a nivel mundial, pero que se enfatiza principalmente en los países de Latinoamérica y particularmente en nuestro país. Que tenía que ver con la falta de credibilidad democrática. También debido a esta falta de credibilidad decíamos, bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? Y nos íbamos a estudiar, digamos, de alguna manera lo que había sido el desarrollo democrático de nuestro país, un proceso histórico hacia atrás. Y veíamos, y lo decía gratamente, que en nuestro país el proceso de apertura democrática había sido un proceso que se había dado por la vía institucional, a diferencia de otros países, principalmente de Latinoamérica, donde se había dado por la lucha armada. En nuestro país escogimos la vía institucional. Y entonces, a final de cuentas, esto, y bueno, también observábamos en este desarrollo democrático en nuestro país que el papel central lo habían tomado los partidos políticos. ¿Por qué? Porque era una necesidad que los partidos políticos abrieran el régimen político. Lo lograron hacer, pero de repente esto se convierte en algo que en ciencia política le han denominado sistema o partidocracia, ¿no? Que es algo así como una desviación del sistema democrático hacia un régimen dominado por los partidos políticos, es decir, algo que no previmos y que no era un efecto deseado, digamos, de alguna manera. Y entonces, para, digamos, contrarrestar un poquito el efecto no deseado de la partidocracia, empezamos a ver actualmente algunos ejercicios de empoderamiento del ciudadano. Entonces veíamos cómo, por ejemplo, surgía la figura de los candidatos independientes. Dedicamos ahí una sección a los candidatos independientes, y también otros mecanismos de democracia directa, las famosas leyes de participación ciudadana. Es decir, a final de cuentas, estamos en una etapa, decíamos, donde tenemos que poner al centro de la discusión al ciudadano otra vez, empoderar al ciudadano. Y bueno, esto a grandes así pinceladas es lo que hemos platicado a lo largo de 6 semanas. Algunas conclusiones con las cuales cerraríamos estas secciones, maestro. Antes de entrar a las conclusiones, quisiera partir de dos frases que considero muy importantes. Una, y ya la había comentado también en alguno de los días pasados, es la de Winston Churchill. Decíamos en 1947, por allá este político británico decía que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto a todas las demás. Otra frase complementaria, pudiéramos decir, de esta frase de Churchill es la de Lord Rice, que por allá en 1921 decía que nadie había podido demostrar cómo podría funcionar un gobierno representativo sin partidos políticos. Y decíamos, un siglo después seguimos sin encontrar la fórmula de cómo pudiera funcionar un sistema representativo sin partidos políticos. ¿Por qué parto de estas frases para las conclusiones a las que queremos llegar? Porque la primera conclusión es que como herederos
de un sistema democrático, y siempre lo voy a decir, nunca me voy a cansar de decirlo, lo que actualmente tenemos nosotros, lo que actualmente estamos viviendo, no fue algo que se nos dio por la buena voluntad de la clase gobernante, independientemente del partido político. Fue algo que se logró a través de la lucha de movimientos que vienen del pasado. Y tampoco me voy a cansar de decir jamás que lo que actualmente tenemos, con todas las deficiencias que podemos tener, es mucho mejor que lo que teníamos ayer y que lo que teníamos hace 10 y 50 años. Entonces, partiendo de esa idea, que somos herederos de un discurso democrático, tenemos casi el deber histórico de preservar y mejorar nuestras instituciones democráticas. Pero aquí, y por eso la importancia de las citas que hacía, tenemos que preservar nuestras instituciones democráticas, no porque estemos convencidos de que es lo mejor que tenemos, sino porque simple y sencillamente no tenemos otra opción. Es decir, actualmente esto que tenemos es producto del desarrollo histórico que se ha venido dando no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Es un proceso de aprendizaje, de prueba y error, de mucho aprendizaje acumulado, que a final de cuentas nos ha dicho: este es el camino correcto que tienes que seguir. Durante todo ese proceso de aprendizaje a nivel mundial, hemos tomado otros rumbos. De repente nos hemos salido de ese proceso democratizador o de ese proceso de desarrollo democrático, y hemos dicho así con todas las palabras, de manera literal, hemos tenido consecuencias fatales el habernos salido de ese proceso democrático. Entonces, a final de cuentas, insisto, esas dos frases que para mí son frases muy muy poderosas, nos dicen: no necesitas estar contento con lo que tienes para exigir y vigilar que nos mantengamos en ese camino, porque hasta este momento no tenemos otro camino mejor. Entonces, la segunda conclusión, que se deriva precisamente del anterior, es que las instituciones, o más bien la democracia, no se fortalece destruyendo sus instituciones. La democracia no son las personas, no son voluntades, la democracia son instituciones y son reglas. Podemos como ciudadanía, como sociedad, estar inconformes con los funcionarios que encarnan esas instituciones democráticas. Y ahorita un ejemplo claro es lo que está pasando, por ejemplo, en el instituto donde yo trabajo. La semana pasada, el martes de la semana pasada, para ser concretos, me invitaba por ahí un grupo de periodistas, a los cuales, valga decirlo, respeto mucho porque hacen un ejercicio muy, muy profesional. Ya ve que ellos se organizan en mesas, ¿no? La mesa Cancún, la mesa no sé qué. Y esos son el grupo de los 11 o los 11, una cosa así. Y bueno, ahí ellos me llamaban precisamente por a ver qué onda, me decían qué está pasando en el instituto. Como todos saben, pues estamos pasando por una parte complicada en el instituto. Tenemos una serie de despidos de cerca de 40 funcionarios, y en ese contexto una consejera electoral renuncia porque dice que no está de acuerdo con los despidos. Y bueno, a final de cuentas voy a platicar con estos ciudadanos periodistas que ejercen esa profesión. Les decía: miren, tienen razón, todo lo que me están diciendo tienen razón, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de discursos, con ese tipo de debates, porque a final de cuentas todo eso que pasa en las instituciones democráticas tenemos que aprender a diferenciar que es la parte administrativa. Que no estoy diciendo que no, entonces no es importante. Claro que es importante, es muy importante, pero la parte sustancial de las instituciones democráticas están funcionando, y están funcionando muy bien. A final de cuentas, las instituciones democráticas están ahí para vigilar que el poder se transfiera de un grupo a otro de manera pacífica, de manera organizada y de manera periódica, y que sea a través de los votos de los ciudadanos. Y eso lo estamos haciendo muy bien. Si tenemos problemas administrativos porque gastamos mucho, porque gastamos mal y porque gastamos de manera opaca, hay que corregir esos problemas, pero no hay que transferir ese debate al argumento de que entonces desaparezcan las instituciones democráticas. Entonces, tenemos que tener un debate real, un debate honesto, un debate no demagógico de lo que queremos como democracia, porque solamente así vamos a poder canalizar de manera positiva ese malestar
toda esa incomodidad que como sociedad tenemos de nuestro sistema político. De lo contrario, corremos el enorme riesgo de querer solucionar un malestar con un medicamento caduco, es decir, con remedios que ya fueron probados en el pasado y que no solamente no funcionaron, sino que son en gran medida la razón por la cual estamos aquí. Es decir, lo que actualmente tenemos es producto de lo que no nos gustó en el pasado. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de discursos de decir, es que la democracia cuesta mucho, es que están gastando muy mal, entonces desaparezcan las instituciones democráticas. Cuidado con ese tipo de debates. También quisiera mencionar, maestro, que la democracia, ya para ir cerrando, además de todo este complejo sistema de reglas e instituciones, también es un sistema que garantiza que las decisiones de la nación sean tomadas por la mayoría, pero que además que sea, no importa que esas mayorías se estén equivocando. Es decir, más allá de eso, es un sistema que se reconstruye y se fortalece a partir de los errores que podemos estar cometiendo como ciudadanos. Es un sistema que nos garantiza a que tenemos el derecho de equivocarnos. En otras palabras, el derecho de decidir nuestro rumbo como nación. Y aquí parafraseando a uno de los autores que ha estado usted haciendo referencia aquí en su programa, a Erich Fromm, en un texto que se llama El miedo a la libertad. A final de cuentas decimos la democracia es un régimen de libertades y tenemos hasta la libertad de equivocarnos, pero esa libertad, dice Erich Fromm en este texto, es una de las ideas centrales, dice, tiene que estar acompañada de una gran responsabilidad y en la democracia esa gran responsabilidad es de aprender de nuestros errores. Tenemos el derecho de equivocarnos, sí, pero tenemos también la gran responsabilidad de aprender de nuestros errores, porque si no vamos a estar condenados a vivir en el error perpetuamente. Finalmente, maestro, hay otro texto por ahí de un doctor, Sergio Aguayo, que seguramente usted lo conoce muy bien, aparte de un intelectual, es un gran activista, es una persona que se ha dedicado mucho al estudio de la sociedad civil organizada y aparte pues ha sido fundador de organizaciones muy importantes de la sociedad civil como es Fundar, por ejemplo. Y bueno, en este texto, el libro se llama Remolino, el autor plantea, la idea central de este texto es que a final de cuentas el rumbo o más bien la única alternativa real, viable que tenemos es la sociedad civil organizada. Y a final de cuentas, si revisamos los grandes cambios políticos, los grandes cambios democráticos, no solamente de nuestro país, siempre nos vamos a dar cuenta que tienen una base social muy importante. En otras palabras, los verdaderos cambios, los cambios sustantivos, no se dan por la buena voluntad de quienes detentan los poderes. Insisto, más allá de los partidos políticos. Siempre va a ser un reclamo muy fuerte de la sociedad civil organizada. Excelentes conclusiones, ¿eh? Fue buena idea decir, bueno, cierras el miércoles próximo, ¿no? Ya haces un recuento, muy bien, lo hiciste muy bien, y ya unas conclusiones. Fíjate, este tema que decías ahorita de cómo están funcionando mal, entonces vamos a desaparecerlas, ¿no? Es algo que se tiene que estar viendo mucho en este momento. Yo he comentado aquí que, por ejemplo, desaparecer las guarderías no es la solución. Si había corrupción, pues había que tomar otras medidas, ¿no? Si no está funcionando bien el INAI, pues no desaparecerlo, o el Instituto de la Comisión de Telecomunicaciones, o los propios institutos electorales, el propio INE, ¿no? Y hay una frase, hay un refrán, hay un dicho popular que es muy sabio, ¿sí? Dice que tiene mucho que ver con esto. O sea, tú mencionas a Churchill, qué bien, mencionas excelente, a Sartori, qué bien, pero siempre hay algunas perlas populares que son aplicables a lo mismo. Conocimiento popular, la sabiduría popular. Dice este refrán, dice, no arrojes el agua sucia con el niño adentro. Claro. ¿No? O sea, el niño es la institución. Así es. El agua sucia, pues puede ser la corrupción, la opacidad, todo lo que mencionaste ahorita, la opacidad, etc. Es el agua sucia. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que tirar el agua sucia, pero no con el niño adentro, porque entonces nos quedamos sin niño. Muy bien, pues muchísimas gracias y te esperamos el próximo miércoles. Claro que sí. ¿Algo con lo que quieras cerrar?
Pues simple y sencillamente cerrar con un mensaje con el que hemos estado llevando a lo largo y ancho de todo el estado a través de un programa que se llama Encívica, que tenemos ahí en el Instituto Estatal Electoral. A lo largo y ancho de todo el estado vamos a las preparatorias y a las universidades. Excelente. Y el mensaje con los muchachos es, la clave es el ciudadano. Hay que fortalecer al ciudadano, hay que empoderar al ciudadano. ¿Para qué? Para que el ciudadano se pueda apoderar del espacio público. A final de cuentas, eso es una ley de la física. Si hay un vacío, ese vacío se va a terminar colmando con otra cosa. Si nosotros abandonamos el espacio público, ese espacio público lo van a llenar los partidos políticos tradicionales y los políticos tradicionales. Bien, pues vamos a escuchar ahora a Nino Bravo, El amor, con Nino Bravo. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, le agradecemos mucho al maestro Vladimir Gómez Sanduro, que lo esperamos el próximo miércoles, Aquí vamos a estar. y enseguida volvemos.